Bienvenidos a su programa, Caminando con San Pablo, un trabajo realizado por los estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad de Santo Tomás, sede Bogotá, y bajo la asesoría del padre Fray William Vázquez, de la Orden de los Padres Predicadores. En esta oportunidad presentamos las Cartas Paulinas. Las cartas de San Pablo constituyen un gran tesoro para nuestra fe. Ellas están cargadas de noticia y mucha doctrina. Pablo, ante todo, fue primero y por vocación un hombre de acción, un misionero. Son 13 las cartas atribuidas a San Pablo. Por tanto, algunas son consideradas como auténticas, otras son discutidas y otras cartas no son paulinas. Entre las cartas auténticas tenemos a Primera de Tesalonicenses, Gálatas, Primera y Segunda de Corintios, Romanos y Filemón. Todo ello lo podemos constatar en Segunda de Tesalonicenses 3:17, donde habla que es escrita de su propio puño y letra. Entre las cartas discutidas tenemos a Segunda de Tesalonicenses, Efesios, Colosenses y Filipenses. Y las cartas no paulinas son Primera y Segunda de Timoteo y la carta a Tito. Sin embargo, en algunos casos, la utilización de un seudónimo, en donde la escritura hace referencia al pensamiento de Pablo, creyéndose que en algunas de ellas fueron escritas por discípulos de Pablo, y las firmaron con el nombre de su maestro. Por otro lado, los escritores no alcanzaban a escribir o finalmente se perdió lo demás. Esto lo vemos en Romanos 5:12 y Gálatas 2:5. Pero algo sí es muy cierto, y es que estas cartas pasaban de comunidad en comunidad unas y otras. Todas ellas son consideradas o se dividen en cartas querigmáticas, las grandes cartas, cartas de cautividad y las cartas pastorales. Las cartas querigmáticas son Primera y Segunda de Tesalonicenses, escritas hacia los años 50 y 51 después de Cristo. Estas intentan apoyarse en el querigma primitivo, es decir, que viven en la esperanza de la próxima venida de Cristo. Las grandes cartas son Romanos, Primera y Segunda de Corintios y Gálatas, escritas aproximadamente entre los años 56 y 58, y se les llama así por su extensión y por su importancia. Las cartas de cautividad, que son Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón, escritas en los años 61 y 63 aproximadamente. Estas cartas muestran la situación de Pablo, es decir, que las escribió desde su prisión en Roma o en Éfeso, y se alude a su cautiverio. Y finalmente, las cartas pastorales, Primera y Segunda de Timoteo y la carta a Tito. Estas son dirigidas a pastores y se dan recomendaciones sobre el pastoreo.
el cómo se debe dirigir a una comunidad. Estas se escribieron hacia el año 67, poco antes de su martirio en Roma. Mencionemos algunas de las características que estas cartas tienen. Estas intentan responder a situaciones cotidianas que las comunidades cristianas afrontaban en ese momento. En efecto, también nos permite comprender lo que pasaba en las primeras épocas del cristianismo y sus problemas. Por tanto, estas epístolas poseen un lenguaje apocalíptico, como un lenguaje, valga la redundancia, literario y muy simbólico. Todo ello lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18 y capítulo 5 al 11. Su propósito es iluminar el camino de las comunidades en medio de tensiones y conflictos, como dijimos anteriormente. Alegorías, esperanzas, y en este sentido, todas las cartas son pastorales. Un ejemplo es la carta a los Corintios, donde se intenta aclarar los conflictos y las tensiones de esa comunidad. Al ver la segunda carta, vemos que algunos de los problemas ya habían desaparecido. Sin embargo, esta segunda carta parece ser una mezcla de otras cartas, en las que se reunieron varias sesiones. En los problemas de la primera estaban las peleas de la comunidad, y por lo cual hicieron que las personas se dividieran en grupos, de lo cual tomaban partido por algunos de los líderes. Habían problemas como el incesto, problemas comunitarios que llevaban a tribunales paganos. La prostitución, problemas en el matrimonio. También incluían referentes a celebraciones y algunas noticias conclusivas. Sin embargo, Pablo hace un llamado a vivir en el celibato y en la virginidad. Esperamos que este material haya sido de gran ayuda para futuras investigaciones y trabajos pastorales. Esto fue Caminando con San Pablo. Hasta una próxima oportunidad.